El debate es indispensable a cada nación para decidir de su futuro, de su organización política. A nivel internacional, el mismo fenómeno es necesario. Las naciones deben de debatir sobre el futuro del planeta, su protección, evitar crisis y conflictos o guerras. Os invito a un gran debate en Caracas, aquí en el Impact Hub, sobre el imaginario democrático, un tema clave para el futuro de nuestras naciones, y queremos, con el pueblo venezolano y la sociedad venezolana, desarrollar un debate sobre este tema entre actores políticos y la sociedad civil. Bienvenidos a este debate. Noche en París, o digamos tarde en París y mañana aquí en Caracas, pero el concepto se llama Noche de las Ideas. Inédito porque desde la Embajada de Francia hemos apostado por la audacia. La Noche de las Ideas es un programa organizado a nivel mundial por el Ministerio de Relaciones Exteriores francés en un formato clásico de charlas. Esta primera edición franco-venezolana es novedosa porque hemos decidido abrir la ventana y comunicarnos directamente con París a través de una videoconferencia, y esto gracias al apoyo de nuestros aliados de Impact Hub, que saludo hoy de nuevo, un lugar muy especial de Caracas y de Venezuela, una comunidad de empresarios con compromiso social. Este año se cumplen 50 años de los acontecimientos de mayo 1968. El recuerdo de este evento sigue muy presente en Francia y se ha anclado en la memoria universal. Más allá del movimiento estudiantil francés, mayo 68 ha sacudido el mundo entero. Este terremoto político y social, que tuvo su epicentro en la famosa Sorbona, ha tenido réplicas en los campus universitarios americanos, en Europa, con la primavera de Praga en la antigua Checoslovaquia, y luego en Asia con Vietnam, expandiendo así el malestar y rechazo a las sociedades tales como eran en el 68. Los manifestantes en el mundo entero pidieron a los políticos que la imaginación llegue al poder para dar nuevas esperanzas y nuevas perspectivas a una sociedad que parecía entonces bloqueada, estancada y aburrida. Con nuestro lema de hoy, con nuestro tema de hoy, la imaginación democrática, no se trata de disertar de la Venezuela de hoy. Fieles a nuestros ideales republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, fieles también a nuestra convicción que el intercambio apaciguado y sereno, lo que denominamos los franceses el debate de ideas, son los aliados indispensables para construir juntos el futuro. Quisimos así edificar un puente de ideas, de convicciones y de entendimiento entre ambos países. En el mundo entero, la sociedad civil, motor de las naciones, progresa gracias a la circulación de las ideas, que son la mejor herramienta para edificar el futuro. Yo sé que los ciudadanos venezolanos participan plenamente en esta reflexión internacional. En la escena internacional hemos visto recientemente algunos países valorando el botón del fuego nuclear o de las armas nucleares. El único botón que queremos apretar aquí en Caracas hoy es el botón de las ideas, que son herramientas de construcción masiva. Y para concluir, quisiera agradecer muy especialmente a quienes nos acompañan hoy del lado venezolano, personalidades conocidas por sus trayectorias y el destacado papel que tienen dentro de la ciudadanía. Gerardo Blay, Francisco Garcés y Vladimir Villegas, bienvenido a este debate transmitido por las redes sociales, aquí con el público. Espero que os interesa y que podamos repetir a lo largo de este año debate de este tipo con otros países, otras sociedades civiles. ¡Vivan las ideas! Muchas gracias. Bueno, de verdad para mí es un placer participar de este evento, porque eso de tener una noche de las ideas por la mañana es la mejor manera de que esas ideas sean lo más frescas posible, lo más reflexionadas también, si vale el término, porque bueno, venimos de la noche, venimos del descanso y venimos precisamente con la mente abierta para escuchar todos los puntos de vista, como debe ser en una democracia. La diversidad es parte esencial de la democracia. El pensamiento único no tiene ningún sentido porque es contrario a la propia condición humana. La condición humana es precisamente la diversidad de ideas, de religiones, de maneras de ver el mundo, de los gustos más específicos de cada quien, y esa es precisamente
la esencia de una sociedad democrática en la cual todos nos sintamos incluidos y, como dicen también, e incluidas. Así que bueno, yo quiero presentar a nuestros invitados. Me avisan por favor si tenemos la conexión con Francia. En lo que la tengamos, sí, vamos a hacer la conexión ya con los panelistas que ya anunció el señor embajador Romain, que nos acompaña, ¿no? Que ha organizado este evento, Romain Nadal, embajador de Francia en Venezuela. Nos acompaña, como ya lo dijo muy bien el embajador, Francisco Garcés, quien actualmente es el presidente del Metro de Los Teques, pero más allá de eso, él está de presidente de Los Teques, pero él realmente es un universitario, profesor egresado de la Universidad Central de Venezuela, investigador de nuestra primera casa de estudios, fue ministro de Transporte y también fue el alcalde del municipio de Guaycaipuro del estado Miranda. Y bueno, ha asumido también la Secretaría de Transporte de la Gobernación del estado Miranda. Nos acompaña también Gerardo Blait, que bueno, en primer lugar es profesor doctorado de Derecho Constitucional de la Universidad de Santa María, abogado venezolano, también es político, tiene ese defecto al igual que yo, y al igual que Francisco, aquí somos políticos todos los que estamos en este panel, bueno, a excepción del embajador que es diplomático. Y bueno, fue alcalde del municipio de Baruta de Caracas por 8 años y según me dicen, no quiso seguir siéndolo. Así que bueno, vamos a darle el derecho de palabra a cada uno de ellos y si por ejemplo nos avisan que tenemos la conexión con Francia, le damos la palabra al primero de nuestros participantes, no la tenemos todavía, y bueno, después entonces Gerardo, y cuando tengamos la conexión con Francia también vamos a tener esa posibilidad. Hay unos papelitos en los asientos de cada uno de ustedes donde podrán formular sus preguntas por escrito a los panelistas, y vamos a hacer contactos también con las distintas sedes de Colegio Francia, ¿no? Sí, y la Alianza Francesa, alumnos de la Alianza Francesa en toda Venezuela que participarán a través de preguntas. Exactamente. Y bueno, yo creo que sin preámbulo no tendremos ningún inconveniente en anunciar ya a nuestro primer invitado. Francisco Garcés, bienvenido. Ok, muchas gracias. Muy buenos días a todos. En especial agradecerle a usted, embajador Romain Nadal, por esta apuesta al diálogo, a las ideas, al debate y al encontrarnos un espacio conjunto para poder hacer de que cada parte de esta sociedad haga una propuesta que nos permita vivir siempre mejor y en la búsqueda fundamental de eso, ¿no? De democracia. Agradecer, por supuesto, a Lenir, tu presencia, tu apoyo por acá y, por supuesto, saludar de manera afectiva y también afectiva pues a nuestro compañero Gerardo Blay, gran amigo, en el cual nos ha tocado compartir otros espacios y que espero que esto sirva simplemente también como ejemplo para que nuestra sociedad, nuestros políticos y sobre todo nuestro mundo social pueda encontrarse de manera afectuosa para debatir lo que es el futuro. Futuro importante, ¿no? Que tiene que ver con la democracia. Democracia en la cual todos buscamos, democracia en la cual todos queremos vivir, pero por supuesto que no hay un solo modelo de democracia. La democracia tenemos que perfeccionarla, tenemos que mejorarla. Y de ahí viene ese ejemplo del Mayo francés. El Mayo francés que ciertamente fue un ejemplo en aquellas épocas en la cual hizo temblar muchas estructuras que durante un tiempo escucharon las voces de algunos jóvenes que no tenían el espacio ni había sobre todo la estructura social y política dinámica para hacer de que sus exigencias o sus demandas pudieran ser escuchadas. El Mayo francés, por supuesto, que tuvo impacto en muchas partes. En Venezuela también tuvo influencia el Mayo francés, sobre todo en aquella época de la renovación. Por supuesto, muy poco de los que estamos acá vivió la renovación. Yo no sé si Gerardo, que es un poquito mayor, no tampoco, ¿verdad? Vivió lo que es la época de renovación, pero sobre todo en los años 70 hubo un proceso de renovación que se vivió mucho en nuestra USB. Vladimir. Gaviria seguramente lo vio. Pero la renovación tuvo una influencia importante y actuó acá en Venezuela. Fueron un proceso que algunos de los que me cuentan muy bonito, en el cual las ideas florecieron, nuevas estructuras se crearon, pero lamentablemente no fue bien comprendido y nuestra Universidad Central en ese momento fue allanada. Fue allanada y todas esas ideas quedaron de lado y simplemente se impuso la fuerza más allá de la razón. Yo creo que nosotros siempre tenemos que dar ejemplos hacia las ideas, hacia el diálogo, hacia la apertura, porque el dialogar no es traicionar. El dialogar, así lo decía, y siempre repito esas palabras del embajador, el dialogar es abrir las puertas del entendimiento, abrir las puertas del comprenderse para que nuestra sociedad siga avanzando. Y en ese sentido, yo creo que todos tenemos que trabajar porque nuestras sociedades sean más democráticas. Y en la medida de que haya más personas que quieran participar en los procesos
que les compete directamente, nosotros vamos a tener más democracia. Si la gente siente inclinación, interés por participar en los procesos de su sociedad, yo creo que nosotros estamos construyendo más democracia. Que la gente se siente involucrada y ampliemos el espectro político. Que los monopolios políticos disminuyan. Porque muchas veces una sociedad que no es dinámica, un proceso político que no es dinámico, que no permite los cambios, va a ser una barrera para la mejora y para la continuidad de la democracia. Y en ese sentido yo creo que existe y siempre ha de existir una necesidad de igualdad política. En la medida que los ciudadanos se sientan más iguales, en la medida que los ciudadanos sientan que su voz puede ser escuchada, y en esa medida que los ciudadanos puedan ver de que sus opiniones puedan ser representadas a través de instituciones, a través de procesos, indiferentemente si están o no están normalizados en las constituciones, eso amplía la democracia. Y es una necesidad constante de todos quienes formamos parte de una nación, de una sociedad, que nosotros impulsemos la democracia. Es por eso que, más allá de las instituciones, más allá de los individuos, más allá de las organizaciones, de los procesos políticos, esas son estructuras momentáneas que necesariamente creo yo, y esta es una de las propuestas que yo creo que debe tener las democracias modernas, estructuras dinámicas que permitan los cambios, que permitan escuchar, que permitan hacer de que las demandas sociales sean vertidas a través de procesos sociales y políticos. Yo creo que esto es sumamente importante. Nosotros hoy vemos estructuras políticas en las cuales la sociedad lucha contra una barrera que no les permite el cambio. Yo creo que las estructuras políticas tienen que abrirse, tienen que pensarse, tienen que dejar de ser conservadoras para que la gente sea incluida. Y en este sentido, yo creo que sobre todo nosotros tenemos que trabajar lo que es la opinión política. La opinión política no le pertenece solamente a los políticos. La opinión política debe recogerse de las bases de la gente para poder sentir sus deseos, para poder sentir sus expresiones. Uno de los problemas más importantes tal vez que nosotros tenemos es que las opiniones políticas son dadas desde arriba y no son muchas veces recogidas desde abajo. Por eso es que esas estructuras muchas veces no responden a la gente que sufre, que padece o que simplemente tienen expectativas, como lo tuvieron esos jóvenes del Mayo de Francés, como tuvieron jóvenes de distintas épocas y como también nosotros cuando jóvenes lo tuvimos a través de nuestras manifestaciones políticas, a través de nuestras observaciones, pero que simplemente nos veíamos con una barrera que no nos escuchaba y que simplemente se decía no se puede cambiar. Cuando ustedes sean grandes van a ver que las cosas son diferentes y las cosas son así. Por eso yo creo que la democracia en primer lugar tiene que ser evolutiva, tiene que ser dinámica, tiene que permitirse cambiar. Yo lamentablemente veo episodios donde por falta de diálogo, por falta de estructuras que aperturen, por falta de estructuras que escuchen, simplemente se crean conmociones, se crean enfrentamientos que lo que causan es frustración y conllevan a situaciones de pobreza y situaciones, por supuesto, de sección democrática. Yo creo que nosotros tenemos que siempre recuperar la esperanza democrática y hacer que la democracia siempre esté presente en la actitud de cada uno de los ciudadanos de todos los países. Y en ese sentido yo creo, y ahí quiero hacer una apuesta sobre una observación que nosotros en Venezuela hemos venido construyendo, que tampoco es propia nuestra, sino que es la compilación de las experiencias del mundo, que es la democracia participativa. La democracia participativa es simplemente involucrar a la gente en todas las cosas que son de su competencia. Hacer que las personas participen desde lo más pequeño, desde lo local, para que se interesen en su responsabilidad pública. Yo creo que la gente, y eso ha sido un logro que hemos tenido acá en Venezuela, que hemos logrado que la gente de diferente manera se involucre en su comunidad, en su calle, lo podemos llamar a través de asociaciones de vecinos, consejos comunales, pero la gente realmente a través de ese proceso de participación, a través de ese proceso político, la hemos logrado involucrar en los procesos que antes no tenían respuesta. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que reconocer. El país o la evolución que nosotros hemos tenido en Venezuela después de una serie de años, en donde la democracia participativa se ha hecho presente, ha hecho que todos los sectores políticos, de que todos los sectores sociales sean mucho más conscientes y dejen de lado aquella situación de apatía, de desconfianza y de desinterés que nosotros teníamos hace un poco más de 20 años. Hace un poco más de 20 años la estructura política que teníamos, la constitución que tenía, no impedía
que las demandas sociales pudiesen ser canalizadas a través de la participación de la gente. Yo creo que el marco jurídico que ha dado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es, sobre todo, coherente en aumentar los derechos sociales, en aumentar la inclusión de la gente, en aumentar los derechos de la ciudadanía, en aumentar los derechos de todos los ciudadanos a ser incluidos de manera categórica en lo que ha sido la Constitución. Pero por supuesto que la Constitución baja más allá de un mero tratado constitucional, un mero tratado jurídico. En este caso, implica una correspondencia entre el Estado y la sociedad de hacer de que esa participación se ha llevado. Y yo creo que eso es una conclusión que nosotros podemos sacar, que independientemente de las dificultades, independientemente de los avatares que nosotros hemos tenido, nosotros hoy día tenemos una sociedad mucho más comprometida con su país, mucho más politizada en favor de mejorar, mucho más preocupada y sobre todo con muchos más canales de participación, con muchos más canales con los cuales poder hacer de que se den soluciones a las limitaciones que teníamos con la democracia representativa. Y de esa manera, ese tratado democrático, que es la Constitución bolivariana, incluye cosas que yo creo que vale la pena recoger, como son los referéndums. Los referéndums son instrumentos que tiene nuestra Constitución y que de una u otra manera son salidas para que la gente participe. La revocatoria del mandato, así como también las iniciativas constituyentes, las iniciativas constitucionales que están en nuestra Constitución. Y otra de las cosas que también tiene, que es el día a día de los ciudadanos. En este caso, que me ha tocado a mí, que también le tocó a Gerardo como alcalde, la función pública del día a día con la gente es realmente satisfactoria. Nosotros tenemos una legislación desde el punto de vista jurídico que nos permite y que obliga casi a la gente a tener que participar. Y déjeme decirle que eso es un proceso sumamente rico. Y déjeme decirle que además sumamente rico que nosotros tenemos y que a veces no lo visualizamos realmente como debe ser. Es realmente satisfactorio ir a una asamblea de ciudadanos, de consejos comunales, escucharlos, trabajar con ellos, sentir sus demandas, sus exigencias. Por supuesto que es mucho más trabajoso. Por supuesto que es mucho más complicado someterse diariamente a la observación de aquella persona que espera la solución de sus problemas a través del cargo que tú tienes. Pero déjeme decirle que a pesar de que tenga mucho más trabajo, a pesar que requiera mucho más esfuerzo, también es mucho más satisfactorio, es mucho más gratificante, pero también es mucho más legítimo en donde la respuesta de la gente, sus demandas, sea visualizada a través del ejercicio de la función pública. Yo creo que la democracia participativa es un ejemplo que nosotros hemos dado en Venezuela, que por supuesto tiene que perfeccionarse, que tiene muchas cosas que mejorar. Muchas veces podemos criticar los consejos comunales, las comunas, las asociaciones de vecinos, que son, digamos, asociaciones que de una u otra manera se parecen, pero que ciertamente le dan poder a la gente, pero que además en nuestro país tiene la posibilidad de otorgarle la gestión, la dirección, y que muchas veces hace que nosotros, quienes hayamos tenido funciones públicas, seamos simplemente meros administradores y ejecutantes de las decisiones que la gente. Por supuesto, siempre va a haber un rol de dirección, un rol de guiatura política en todo proceso, pero la política hoy día en nuestra patria es mucho más rica, es mucho más profunda, es mucho más difícil, sí, pero de alguna u otra manera le corresponde más y satisface mucho más a la gente. Y es por eso que yo creo entonces que la democracia necesariamente tiene que trabajar por elementos fundamentales. Más democracia significa más inclusión. Que todos los sectores sociales sean incluidos. Hoy día yo creo que nosotros podemos visualizar como los campesinos, pescadores, trabajadoras, estudiantes, personas que tengan alguna condición especial, hombres, mujeres, afrodescendientes, se sienten más incluidos socialmente. Yo creo que esa es una riqueza que hemos obtenido y que nosotros tenemos que preservar dentro de las cosas que en este caso nosotros podamos criticar. Países como el nuestro, por supuesto, tienen mucho más acceso a la educación, tienen mucho más acceso a los servicios públicos de los que se tenían antes. Eso también es una riqueza sobre la cual tenemos que discutir y sobre las cuales tenemos que conservar y sobre los cuales tenemos que trabajar. A veces uno se pregunta, ¿qué país es más democrático? Si en aquel donde todos tienen acceso a la educación o aquellos países donde una pequeña minoría puede acceder a la educación pública. Hay países los cuales parecieran ser muy democráticos,
Sin embargo, si tú naces pobre, tu probabilidad de ser universitario o graduado universitario es 1000 veces menor a alguno que nazca en una condición superior, digamos, dentro del punto de vista económico. Pero por supuesto, más allá de las fronteras, más allá de nuestra patria, más allá de las democracias en nuestros países, yo creo que debe haber una democracia en el mundo. Yo creo que la primera democracia sobre la cual nosotros tenemos que trabajar, y en ese sentido son cosas que propongo para que siga el debate de ideas. Debe haber una democracia que piense en el planeta. No es posible que se aproveche de los recursos del planeta de manera discriminada y que nosotros tengamos que sufrir la consecuencia del calentamiento global. Yo creo que el mundo tiene que trabajar acerca de una democracia universal en nuestro planeta que deponga los cambios climáticos que ciertamente nos afectan a todos y que por supuesto sufren los más pobres. Sería muy bueno de que cuando haya situaciones catastróficas, tales como huracanes, producto de los cambios climáticos, los países que han tenido más responsabilidad en esos cambios climáticos puedan resarcir los daños que sufren aquellos más pobres, que le va a costar mucho más en el desarrollo. Pero de la misma manera a nosotros nos gustara que nosotros que discutimos lo que son los modelos educativos en nuestro país, también podamos discutir los modelos educativos que nos imponen. Diariamente nosotros veo, y porque tenemos niños, donde nos imponen una cultura donde las reinas, los príncipes y los héroes sanguinarios son los que todos los días visitan a nuestros niños y le imponen modelos educativos. Yo quisiera que el mundo pudiera discutir cuál es la fuente de información y que los niños pudieran tener otros modelos como Mandela, como Einstein, donde el trabajo, donde el esfuerzo, donde la educación sean los pilares de la educación para los niños. Pero por supuesto, esa democracia también tiene que tener un respeto mundial. Parece que la ONU tampoco es un espacio democrático. Yo creo que los países tienen que trabajar en ese sentido y que no parece posible que así como hoy día todavía tenemos reyes y existimos y existen ese tipo de países, también parece increíble que todavía exista en el concierto internacional de derecho a veto, de que cientos de países hacen propuestas, pero que una sola voz, un solo país puede imponerse y hacer de que no se cumplan las reglas. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar mucho en lo que es, por supuesto, la dinámica democrática para responderle a la gente con estructuras modernas, dinámicas, que canalicen la participación de la gente, pero sobre todo que sigamos trabajando en un orden dinámico mundial que permita que el mundo sea más justo con el planeta, con los seres humanos y con el orden económico mundial. Muchas gracias, Francisco Garcés, por su participación. Muchas gracias. Y bueno, nos informan que ya tenemos la señal desde París y vamos entonces a hacer contacto con París y luego de que hagamos ese contacto con París, le escucharemos a Gerardo Blay. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, ¿verdad? Bueno, en cada silla, como ya lo dijimos, está el formato de preguntas para los panelistas. Y por supuesto, a mí se me olvidó hacerlo, en lo que a mí respecta, el agradecimiento a los espacios de Impact Hub para poder participar en una discusión de esta naturaleza y el agradecimiento además por existir, porque yo lo conocí la semana pasada y estoy gratamente sorprendido de lo que aquí se hace. El emprendimiento como práctica concreta de creencia en el presente y en el futuro de nuestro país. Vamos a continuar con Gerardo, con la intervención de Gerardo Blay, Gerardo Alberto Blay Pérez. Blay Pérez, así es. Bueno, exalcalde de Baruta y bueno, dirigente político actualmente independiente, ¿verdad? Por ahora, no se sabe. Estoy bien así. ¿Está bien así? Bueno, le vamos a dar la palabra para que hagas tu exposición, Gerardo. Muchas gracias, Bienvenido. Vladimir. Gracias por aceptar moderar este debate, si se puede llamar así. Intercambio de ideas, sí. Al embajador Román Nadal, quien pensó en mí, con tanta gente que hay en oposición, pues le agradezco mucho el honor que me ha hecho de hacerlo. Cuando el embajador Román me dijo para venir acá, primero tampoco conocía Impact Hub y me quedé impactado porque vine la semana pasada a conocerlos y la verdad es que impactan. Son un grupo de jóvenes venezolanos con esta iniciativa que hay que aplaudir y que hay que además respaldar. Los felicito a todos, ¿no? Y sobre todo casi todas son mujeres, ¿no? Me impresiona ese equipo fuerte de mujeres jóvenes pues tratando de hacer país y de que otros hagan país también con compromiso social. Gracias a la Embajada de Francia y por supuesto
La otra cosa que me dijo el embajador, aparte de que iba a ser aquí, era que mi contendor, si se puede decir así, iba a ser Francisco Garcés, con quien pues he compartido otros escenarios, como bien dijo Francisco, y le dije que con mucho gusto, porque con Francisco se pueden debatir ideas, y no con todo el mundo se pueden debatir ideas en nuestra Venezuela. Y además agradecí mucho que haya aceptado el debate, porque últimamente es como difícil debatir ideas en nuestro país. Si nos ven sentados juntos debatiendo, o si acaso yo le doy la mano o él me da la mano, a lo mejor en las redes lo van a destrozar a él sus partidarios y a mí me van a destrozar los partidarios de la oposición, ¿no? Y nos hemos vuelto un país de intolerancia tan extrema que estos puntos de encuentro se los agradezco enormemente al embajador y sobre todo a la moderación hoy también de Vladimir, que ha dejado sus compromisos de periodista para estar aquí presente. Hasta Bien. las 12 y algo. Hasta las 12 y algo, porque tiene que salir en vivo a la 1. Así es. Fíjense lo siguiente, yo había hecho un esquema un poco largo, pero voy a tratar de ser voy a sintetizar lo que yo pienso sobre ese ideal democrático que tenemos todos los demócratas, pero que algunos no han entendido lo que significa la democracia. Democracia no es solo libertad, justicia, elecciones periódicas, elecciones que deben ser justas, secretas, universales y directas, con ese voto que abarque a todo el mundo. Democracia es un construir diario. La democracia se tiene que estar haciendo en el día a día. Y por ahí iba el profesor francés, por lo poco que le entendí. La política es parte de la democracia, es consustancial a la democracia y la política debe administrar los conflictos. Pero la democracia también hoy en día no se puede quedar en eso, sino que significa libertad, significa justicia y significa algo que los pueblos demandan día a día, que es progreso. Cuando la democracia no produce progreso, esa democracia se devalúa. Yo estaba viendo antes, preparándome, viendo unas notas para venir a esta agradable conversación, además de ideas, y veía unas cifras del CEPAL, y en Latinoamérica el 53% de los latinoamericanos dice que no le importa no vivir en democracia con tal de tener regímenes que les dé progreso. Lo cual la valoración, y es una encuesta del 2014, si mal no recuerdo, que es la última que se hizo en toda Latinoamérica. Lo cual es grave, porque la valoración de la democracia entonces se va perdiendo en la medida en que la democracia no produce progreso para sus pueblos. Y también la democracia debe ser el sistema que permita dirimir las tensiones y organizar civilizadamente esas tensiones para que bajen tensiones políticas, tensiones económicas y tensiones sociales, para que bajen y pueda progresar ese pueblo. Cosas que no estamos viendo en nuestra Venezuela de hoy. ¿Cuáles son las tensiones más importantes que, según mi modesta opinión, estamos viviendo los venezolanos? Hay varias, pero empezaron algunas entre libertades y justicia social, o versus justicia social, o reivindicaciones sociales, el reconocimiento de quienes estaban excluidos, la inclusión de parte de la sociedad que estaba excluida. Había una deuda social importante. La Constitución del 61 produjo avances políticos, institucionales, pero evidentemente no produjo todos los beneficios sociales o la inclusión social que ha debido producir. Se retrasó mucho esa sociedad política en producir las reformas constitucionales y legales que permitieran lograr mayor bienestar y mayor progreso para el pueblo. Y eso produjo un desencanto de esa sociedad bipartidista en la cual había respeto a las minorías y existían las minorías y había unos sistemas electorales que permitían esa participación de las minorías que hoy en día no está garantizado y que tenemos un sistema electoral que nada más garantiza que el ganador se lo lleva todo. Luego, en esa dicotomía o en esa tensión existente entre libertades y reivindicaciones e inclusión social, cuando gana lo segundo solamente,
y se pone como una dicotomía que no debería serlo, trae consigo la subversión de los procedimientos democráticos y de las instituciones. Y normalmente se justifica que las instituciones pueden dejar de tener su fin para el cual fueron creadas y para las cuales existen, para lograr esa inclusión social. Luego, al final, termina sacrificándose las libertades y termina sacrificándose también el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, que son las normas de convivencia de una sociedad. Esa que nos vendieron para decirnos, bueno, con una constitución vamos a tener un nuevo pacto social los venezolanos. Pacto que no nació como tal, porque fue aprobado por un porcentaje pequeño de la población en participación en el año 99, con 40% de participación, con un 60% de abstención, la Constitución del 99, pero que posteriormente, cuando fue reformada, o cuando iba a ser reformada en casi un tercio de su contenido, todos aquellos que no creyeron en su vigencia inicial, defendieron su vigencia. Y siempre he sostenido, y se lo sostuve a Maduro en Miraflores, cuando nos invitó a los alcaldes de oposición, y él dijo que en el 2008, recién electo en su primer periodo, o en su primer y espero que único periodo, con el perdón de Francisco. Vamos a trabajar en otro. En ese momento le dije, en ese momento, cuando trataron de reformarla en un tercio de su contenido, en ese momento, cuando los mismos que se habían opuesto a su vigencia la defendieron y dijeron, no la reformes, no consagres la reelección indefinida, y creo que ahí fue la ruptura incluso de Vladimir, que fue constituyente, con lo que había pasado, en ese momento se volvió el pacto social de todos los venezolanos, la Constitución del 99. Y ese pacto social debía ser respetado por tirios y troyanos, por los unos y los otros. Pero no ha sido así. Y de ambas partes ha habido respeto a ese pacto social. Por ejemplo, en el 2000, yo estaba de diputado de la Asamblea Nacional, creo que Vladimir era secretario, y se cooptó la participación de la sociedad civil que dice la Constitución Nacional, con acuerdo de parte de los diputados de oposición incluso, para la constitución y nombramiento de los miembros de los poderes públicos. Y se acabó con la independencia de los poderes públicos, naciendo la Constitución de 1999, que es parte importante de la democracia: separación de poderes y autonomía de los poderes, independencia de los poderes. Esos comités de postulaciones que dice la Constitución, para ser muy resumido, dice que tienen que estar integrados por integrantes diferentes sectores de la sociedad civil, no de diputados. Y se hizo una ley que violó la Constitución y la votó la mitad de los parlamentarios de oposición y todos los del oficialismo de ese momento, donde todos contribuyeron a que hoy en día no tengamos independencia de poderes. Porque en esa ley se puso que esos comités de postulaciones iban a estar integrados por sectores de la sociedad civil más diputados. Y los diputados eran el segundo filtro, era el filtro político, pero el primer filtro eran los sectores de la sociedad civil. Y todas aquellas aguas traen estas tempestades. Cuando se empieza de un lado o del otro a rebajar el Estado democrático de derecho, a relajar la norma, a irrespetar el pacto que nos dimos los venezolanos, los unos fundándolo, aprobándolo, redactándolo, los otros cuando se intentó su reforma y dijimos no la reforme, lo aceptamos y se volvió el pacto social de todos los venezolanos. En ese momento, cuando nos relajamos en las normas, entonces se puede permitir cualquier cosa. Y yo creo que ese fue el primer momento de violación masiva del texto constitucional que apenas estaban haciendo. Tenía 6 meses de nacido. Cuando no hay independencia de poderes, entonces pasan otra serie de cosas de las cuales también quisiera hablar. La segunda tensión a la que estamos sometidos los venezolanos, según mi modesta opinión, es ese debate entre representación y participación. Ese debate que nació a raíz, yo diría que desde 1986 estamos metidos en ese debate, donde no existía antes del 86 la elección directa, secreta y universal de alcaldes y gobernadores, donde eran designados por el Poder Central. Hubo modificaciones legales para que se pudiese elegir a los alcaldes, a los gobernadores, en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios del país. Pero
no hubo una delegación de competencias fuerte, ni tampoco de recursos autónomos. Entonces éramos un híbrido extraño entre Estado federal descentralizado, pero realmente era un Estado central, donde todo dependía de Miraflores. En la Constitución del 61 no se resolvió esa dicotomía y en la Constitución del 99 tampoco se resolvió esa tensión y esa dicotomía. Por el contrario, las ejecutorias en el 99, siendo una Constitución quizá más descentralizada que la Constitución del 61, porque tomó lo que estaba en las leyes de la descentralización y los constitucionalizó, hoy en día son violadas de manera constante y consecuente por el poder central. Entonces, la representación y la participación, presentarlos como una dicotomía, como que son dicotómicos, como que deben enfrentarse, yo creo que está resuelto en la propia Constitución y son complementarios. La Constitución del 99 se llama participativa y protagónica en sus principios, pero no pudo eliminar la representación, empezando por el presidente de la República, siguiendo por los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y todos los cargos de representación popular que ahí tienen o que están previstos. Entonces la representación y la participación no son dicotómicos, son complementarios. Las democracias modernas han evolucionado hacia esas formas que Francisco decía, hacia darle participación directa al pueblo a través de sistemas también reglados, porque las consultas tienen que ser regladas, como haces un referendo, como haces un revocatorio, como haces un referendo aprobatorio o abrogatorio de ley, como haces todas esas consultas al pueblo, como haces asambleas de ciudadanos vinculantes, como haces pues, cada una de las figuras de participación ciudadana, que la cartilla constitucional en Venezuela es bastante amplia en cuanto a esa participación directa del pueblo. Pero ponerlo como dicotómico ha sido un buen discurso político, pero es muy poco efectivo en la práctica. Porque al privilegiar solamente la participación y tener regímenes, yo lo voy a decir con una palabra suave, neopopulistas, y hacer depender la participación de la relación del líder neopopulista directamente en su relación con el pueblo, como una masa y no con los ciudadanos formados para democracia, deforma la participación ciudadana. Haces una línea de dependencia en donde la participación ciudadana incluso es cooptada por el Estado y por el gobierno central. Para poder participar tienes que inscribirte en el Ministerio X si tú quieres constituir un consejo comunal y no lo haces en tu municipio, en tu alcaldía o en tu parroquia, sino tienes que hacerlo en el poder central hegemónico. Y esa participación ciudadana que está en la Constitución, que debió desarrollarse y se desarrolló en las primeras leyes como algo muy descentralizado, luego fue reformado y se puso absolutamente centralizado y hegemónico. Y el gobierno nacional cooptó la participación ciudadana. Tanto es así que hoy en día, hasta para participar en los programas sociales, usted tiene que estar inscrito con un carnet, que es distinto a su cédula de identidad, lo cual discrimina políticamente incluso la participación ciudadana. Esa dicotomía y el estado actual de nuestra Venezuela nos impide ver muchas cosas, pero lo que no nos impide ver es la polarización política extrema que existe en nuestro país, que está representada diariamente en represión y detenciones arbitrarias. Cuando el neopopulismo se basa en el líder, la norma no importa, el Estado de Derecho no importa, lo que importa es que voy a conseguir los fines sociales para el pueblo y yo hablo por el pueblo, porque yo soy el líder, yo lo represento. Entonces ya no hay ni representación ni participación que está cooptada o secuestrada. Lo que hay es una especie de delegación que no está en el texto constitucional, en el cual el líder presidente se siente el delegado y vocero único del pueblo y habla por el pueblo. Y eso es muy grave en una democracia, porque esa no es, y el pueblo es masa.
El pueblo es mucha gente a la cual yo me vuelvo indispensable para esa masa, para ese pueblo. No es el ciudadano, portador de derechos, portador de deberes. Luego, eso normalmente tiene corto plazo, porque el neopopulismo siempre va a tratar de satisfacer necesidades inmediatas como sea, y además sin importar si hay que subvertir las normas para llegar a la satisfacción de esas necesidades. Pero esas necesidades inmediatas no están viendo un plan a mediano y a largo plazo de desarrollo para producir un fin básico en las democracias nuevas, o en las democracias de este tiempo, del siglo XXI, que es el progreso, y regreso a esa idea. Sin producir progreso, la democracia se devalúa. No vale lo demás. No es una democracia de subsistencia. Y el neopopulismo además no es exclusivo de las izquierdas, debo decirlo. Hemos tenido en Latinoamérica otros regímenes populistas, muy fuertes y de derecha. Fujimori lo fue. Menem lo fue en Latinoamérica, como también lo ha sido Evo Morales y como también lo ha sido Correa en el Ecuador. Lo único es que algunos han podido producir progreso para sus pueblos. Nuestro neopopulismo no produjo progreso, sino ha producido pobreza para nuestro pueblo. Hubo como una curva de inclusión, pero hoy en día tenemos un descenso en esa inclusión. El paternalismo crea dependencia, y esa dependencia no es sana en democracia. El estatismo extremo que se ha creado tampoco es sano en nuestra democracia. Y el aumento de todas las tensiones, tensión política, tensión económica, tensión social, tensión con los productores, con el mundo privado, tensión con el mundo educativo. Normalmente el neopopulista crea todas esas tensiones para mantenerse arriba. Y por supuesto va eliminando la garantía también de derechos humanos, porque el ciudadano no es el importante. Y el estatuto que protege los derechos humanos, que es ese orden jurídico al cual todos deberíamos estar respetando, tampoco. ¿Cuáles son los retos? Y termino con esto, que Vladimir ya me está haciendo alguna seña. Lograr libertades. Lograr que el Estado funcione con separación de poderes, independencia. Lograr inclusión social, pero con estabilidad económica. Lograr alternabilidad política. Cuando Vladimir decía no quiso ser de nuevo, hay que ser coherentes. No quiso ser de nuevo alcalde. Yo me opuse a la reelección indefinida. Y aunque lo lograron por una enmienda, uno tiene que ser coherente. Yo no creo en reelecciones indefinidas. Creo en una sola reelección en periodos cortos, y eso es lo que hemos defendido siempre. Y ninguna reelección en periodos largos, porque entonces no hay alternabilidad del poder. Periodos largos son 6 años, 7 años en el poder, porque Maduro tiene, completando el de Chávez, está en eso, 6 años. Periodos cortos son 3, 4 años, una sola reelección inmediata y después no hay reelección. Tiene que haber cambio, alternabilidad. Alternabilidad en el poder es fundamental en democracia. Y luego, lograr que el ciudadano sea el centro de la política pública y del Estado y de los servicios públicos. Perfecto. Y del accionar público. Pero tú tienes que tener también una separación de poderes que le permita al ciudadano tener defensa, tener acceso a la justicia, con un sistema judicial independiente. Que repito, vamos nacer en el 2000 y estamos recogiendo esas tempestades. Tienes que tener un sistema que permita el debate político para que alivie las tensiones en el parlamento que elige el pueblo. Es allí donde se dirimen las tensiones. No puedes crear un parlamento paralelo llamado constituyente o falsa constituyente cuando pierdes mayoría parlamentaria porque el pueblo no te la dio. Entonces subviertes el orden constitucional y creas otro órgano parlamentario que te sirva. Porque eso es peligrosísimo. Hoy lo hizo Maduro. Se lo criticaría igual a alguien de oposición que mañana
o pasado mañana gane las elecciones, sea presidente, no le guste el Parlamento Nacional y convoque por el mismo método y con los mismos antecedentes jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Justicia una asamblea constituyente a su medida. Eso es violar la Constitución y violar el pacto social que todos nos dimos. Y finalmente, producir, por ahí comencé y por ahí termino, la principal debilidad de las democracias, y la nuestra no escapa a eso, es más, es la peor que está, es que no ha producido progreso para el pueblo, bienestar para el pueblo. Y por eso peligran las democracias y por eso pierde valor en el ideario del pueblo, del ciudadano, los valores democráticos y lo que está incluido en esos valores democráticos. La democracia no solamente es libertad, respeto de derechos humanos, separación de poderes, respeto al Estado democrático de derecho, sino que debe producir progreso. Muchas gracias, Gerardo Blake, por su exposición. Yo voy a pedirle a los amigos de esta ONG que dirige Vanessa Pieretti que me den un curso de lenguaje de señas, porque a veces los invitados no entienden la seña de que ya terminaron. Ambos, pero muy bueno, esa es la democracia. Luego le voy a dar la palabra al embajador Romain Nadal para que presente a las personas que van a hacer preguntas de las alianzas francesas en el interior y también del Colegio Francia. Pero antes quiero leer un único y exclusivo comentario para luego pasar a otras una vez que escuchemos estas participaciones. Y quiero darle lectura a este comentario porque creo que tiene razón, ¿eh? Y es culpa, bueno, no es culpa, es una situación que se dio quizás como parte pues de la propia organización del debate, la dificultad de conseguir moderadores de una u otra corriente, participantes, bueno, por todo lo que sabemos que ya describía Gerardo. Y se trata de un comentario de Jenny Peña. Ella dice: la democracia debe ser inclusiva y promover la igualdad. ¿Cómo desarrollar y fortalecer el imaginario democrático si no están presentes representantes de la mitad de la población en este debate? O sea, las mujeres. Tiene razón en cuanto al panel, eso es cierto, pero aquí si levantamos la mano vemos que la mayoría son mujeres. Pero bueno, tiene razón el comentario. Así que le doy la palabra al embajador Romain Nadal para que presente a quienes desde y me siento un poco responsable de esa falta de inclusividad y pido perdón a las mujeres, pero tendremos ocasión de vengarlas. El 8 de marzo, organizando en la Residencia de Francia un acto con únicamente mujeres, inclusive yo voy a dejar la residencia en manos de las mujeres, la Residencia de Francia, para que tomen posesión con un almuerzo y luego con actos, yo diría, intelectuales, políticos y artísticos sobre el derecho de la mujer. Y agradezco a Carla que ha aceptado participar en este acto. Sin Carla esposo, Müller. ¿no? Eso sin esposo, sin embajador, solamente mujeres. Les voy a dejar la llave de la residencia y se van a apoderar de la Residencia de Francia. Así es. Entonces pido disculpas efectivamente por esta falta de representatividad aquí del panel, pero tendremos ocasiones de incluir a las mujeres venezolanas de forma más potente en otros acontecimientos. Ahora vamos a pasar a nueva etapa de nuestro debate con la participación de alumnos de las alianzas francesas en Venezuela y con una primera pregunta de Albert Dugarte, que es alumno en la Alianza Francesa del Estado de Mérida, y la vamos a tener aquí en pantalla. Buenas tardes, señor embajador. Mi nombre es Albert Dugarte, soy estudiante de la Alianza Francesa de Mérida y mi pregunta es que, observando hoy en día la durabilidad, la permanencia que tienen los partidos políticos en diferentes países democráticos, ¿sigue siendo el voto una garantía de una democracia? Muchas gracias a Albert. No sé el cuál de los dos, Francisco, quizás... Sí. ¿Sigue siendo el voto la garantía de democracia? No, es una parte de la democracia. Por supuesto, una democracia no solo se compete de llamar a las personas a una elección, que depositen su voluntad, o inclusive a veces no es voluntad, sino termina siendo un sondeo de opinión momentáneo de algo, de alguna circunstancia.
La democracia es mucho más profunda, por supuesto. Es el compendio de los derechos, de las libertades, de las expresiones, pero sobre todo la posibilidad de construir un futuro. Una democracia que se inhibe de la posibilidad de construir un futuro es una democracia ciertamente condenada. Yo sí comparto con Vladimir y por supuesto con Gerardo, que las democracias tienen un reto principal que es generar bienestar. Él lo llama progreso, bueno, yo lo llamo bienestar. Tienen que generar necesariamente bienestar en la población y es por eso que tiene que haber un pacto social y Venezuela lo necesita, que genere la necesidad de bienestar conjunta, que no depende solo de una razón política o depende solamente de un actor, depende de toda una sociedad que en conjunto se ponga de acuerdo para satisfacer esa necesidad. Esa necesidad no solo depende del presidente de la República, depende de toda la sociedad. Y yo creo que en conjunto tienen que crearse los espacios, la estabilidad, la confianza para que ese bienestar pueda ser materializado sobre todo en la vida de la gente, tal como lo veníamos teniendo. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar esa curva que tú decías. Esa curva va, pero esa curva no podemos dejar que siga cayendo, sino que tenemos que levantarla con el esfuerzo de todos y con el compromiso que todos debemos tener. Y quería hacer una... Okay. Yo quería hacer una pregunta a los dos como alcaldes, porque habéis los dos ejercido funciones importantes, probablemente las más próximas a la población como alcaldes. Y con la pregunta de Albert, habéis tenido mandato, habéis sido votado por la población, pero habéis tenido a lo largo de vuestro mandato dificultades a la hora de tomar una decisión que estaba muy cuestionada por los electores. Yo veo en Francia hay un debate muy importante sobre la construcción de un aeropuerto y el gobierno francés ha decidido de interrumpir este proyecto que estaba muy cuestionado. Hubo referéndum local, hubo decisiones de justicia, pero el proyecto era tan conflictivo dentro de la población que al fin y al cabo el gobierno decidió acabar con este proyecto. Os quería preguntar, como alcaldes, si habéis tenido este tipo de dificultad en gestionar un proyecto, en la gestión de temas de preocupaciones de la ciudadanía, si habéis tenido este tipo de dificultad, de conflictos locales sobre una decisión que teníais que tomar y cómo lo habéis resuelto. Bueno, que Gerardo responda y aproveche y responda la primera pregunta también. La del muchacho Sí, de Mérida. de Albert. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ok. Efectivamente, la democracia es mucho más que votar. La democracia simple, se pensaba, era bueno, vamos a sistemas electorales y con que tal de que sean transparentes, limpios, confiables, universales y secretos, hay democracia. Hace 25 años, 30 años, Latinoamérica no tenía la cantidad de democracia que tenemos hoy en día. Y la aspiración era que pudiesen votar. Pero hoy en día la democracia es una construcción diaria, donde no solamente deben ejercerse derechos, sino que también debe permitirse el ejercicio de esos derechos de manera libre. Entonces ya no solamente es un sistema electoral, no es votar, solamente votar, sino elegir y además hacer control sobre quienes están en la actividad pública y en el servicio público. Específicamente respondiendo a la pregunta del embajador, me vino a la mente un proyecto que fue la remodelación de la avenida Miguel Ángel en Colinas de Bellomonte, donde, bueno, contratamos unos urbanistas en un momento determinado porque las aceras... Bellomonte es una urbanización que se urbanizó muy distinto a todo el resto del municipio, se urbanizó en la época antes de Pérez Jiménez, y con Pérez Jiménez no tiene espacios, no se pensó porque no había ley orgánica de urbanismo, que tenía que tener parques, equipamiento urbano, aceras anchas, es decir, muy sobrepoblada, toda la parte de abajo llena de edificios, sin áreas verdes, sin plazas, sin nada, y hacia arriba de la montaña puras casas, y no hay zonas de esparcimiento, como pueden imaginar ustedes que están todo el cafetal, que cada una de las Santa Paula, San Luis, etcétera, si tienen equipamiento urbano porque son de otra época, de los 70, entonces la legislación venezolana ya obligaba a los urbanistas a tener parques, zona deportiva, escuela, zona de iglesia, zona comercial, local, etcétera. Eso no existe en Colinas de Bellomonte. Entonces, bueno, mi aspiración era dejarle algo a Colinas de Bellomonte urbano. Y cuando hicimos todo el proyecto, etcétera, la gente me decía, no lo vas a poder lograr, porque ahí va a haber mucha oposición a que hagan eso, porque los locales no van a permitir que les quites el frente para hacer aceras amplias, ¿sabes? Ese conflicto.
Pero lo que hicimos fue nombrar una gente experta en negociación que habíamos conocido realmente junto con la sindicatura municipal. Buscamos una experta en negociación que fue la encargada de toda la remodelación de la Francisco de Miranda cuando Leopoldo López en su segundo mandato remodeló toda la Francisco de Miranda. Y la gente, y los locales comerciales y el venezolano en general le gusta llegar con su carro, pararse enfrente del local, no importa la congestión, etcétera, y le cuesta mucho eso de aparcarse lejos y caminar en una ciudad, etcétera, también por la inseguridad, pero hay que empezar por algo, hay que hacer la infraestructura para que eso pueda ser real. Bueno, hubo mucha oposición al principio, pero dijimos, vamos a hacerle una cuadra y una placita, y en la placita van las fuentes. Entonces, cuando vamos a vender el proyecto con obra, nos costó mucho negociar que nos entregaran los frentes, los edificios para eso, pero al final lo logramos. Y después ya era al revés, un poco, un comercio que se había agarrado todo el frente y era un restaurante que tenía 40, 50 años con el frente tomado. Él mismo dijo, yo tumbo mi frente para que me hagan eso aquí. Y entregó todo el frente de un comercio que se había agarrado. Entonces yo creo que sí hay posibilidades, pero hay que negociar siempre. Francisco. Sí, bueno, en el caso nuestro, siempre la ejecución de las políticas públicas, para nuestro caso, parte de la participación. Nosotros todos los años hacemos un presupuesto participativo. En el caso de la gestión que tuvimos, hacíamos 10, 20 asambleas en todos los lugares del municipio para construir el presupuesto del año. Eso sin duda era muy trabajoso y conllevaba mucha logística, mucho debate, además que tenías que ir el año siguiente a darle la cara, a decirle a la gente qué se hizo y qué no se hizo. Pero, ¿y por qué? Pero ciertamente es lo que yo digo, es mucho más legítimo, además es una expresión mucho más cercana. Y sobre todo de ahí salía un resultado que después era el trabajo conjunto de todos y en realidad básicamente no hubo problema, digamos, en cuanto a la gestión. Pero ciertamente algunas decisiones que se toman, en este caso, un ejemplo parecido, era un bulevar. Pero el problema no era tanto la gente estaba convencida y quería un espacio importante para la ciudad, en este caso Los Teques. El problema era las partes alternas que había, que era boneros, transportistas, comerciantes, que decían, bueno, está muy bien el proyecto, pero eso me afecta, pues yo no quiero salir de aquí, yo quiero seguir con misma ruta, yo voy a tener pérdidas como tal, pero después poco a poco, con el diálogo, con el convencimiento, con el respeto, ni una sola protesta, ni una sola queja, y hoy día el resultado es beneficioso para todos, pero sobre todo en ese marco del diálogo y respeto, sin una sola fuerza, porque sobre todo los boneros eran gente que estaban acostumbradas a ser, digamos, sacada a la fuerza. Al contrario, más bien esos son ahora los primeros defensores de ese espacio donde llevan sus niños y donde llevan sus familiares a disfrutar. Yo quiero hacer una travesura pequeñita aquí. Que en una palabra, o en dos, o en tres, Gerardo Bley reconozca algo bueno que haya hecho el gobierno o el chavismo y que Francisco, alguna crítica a lo que ha hecho el chavismo. ¿Qué les parece? Muy difícil. Porque es que estamos tan mal. No sé, Francisco, déjame pensar. Bueno, yo podría hacer lo mismo al revés, pero fíjate lo siguiente, ¿no? Yo sí creo que hay cosas que nosotros hemos hecho mal. Yo creo que uno de los principales problemas es de comunicación. Yo creo que tanto que se ha trabajado, tanto que se ha hecho por la gente y tanto de que de una u otra manera ha mejorado en muchos aspectos, que no se conozca y que siga siendo evaluado de mala manera, yo creo que eso implica un error en la comunicación. Yo creo que eso es un tema que tenemos que mejorar y sobre todo además en el contexto mundial, porque mucha gente puede tener claridad acerca de lo que se ha progresado, de lo que se ha logrado, pero ciertamente no se ha permitido contextualizarlo en el nivel general. ¿Qué dice Gerardo? Pero ¿Quieres más tiempo? habló de lo bueno del gobierno. Pero bueno, me estás pidiendo que hable algo bueno del gobierno. Sí, el crítico de la política comunicacional, ¿verdad? Mira, yo creo que al inicio se logró capitalizar la esperanza de la inclusión social, que era una deuda muy fuerte que tenía el país. Hoy en día no lo sé. Es decir, creo que hubo una curva de esperanza y de inclusión social y hoy en día creo que hay una dependencia de una parte de la población y una exclusión muy fuerte. Yo no sé si son 2, 3 billones, hay gente que dice que son hasta 4 millones de venezolanos que no están aquí. Y yo estuve ahorita afuera y la verdad es que lo que veía era puro venezolano donde iba y me partía el alma ver la emigración de venezolanos de todas clases. Ya no estamos hablando de clases medias o altas, estoy hablando de muchachos que están manejando Uber o que están, qué sé yo, de mesoneros en un restaurante.
Y eso me partió el alma. Entonces, esa inclusión se convirtió al final en una exclusión. Un comentario por acá de María Josefina Pérez. Líderes del futuro para el cambio climático y la sostenibilidad. ¿Cómo generar una cultura democrática en la sociedad civil, principalmente en los jóvenes, para exigir sus derechos, a espacios para aportar sus ideas, considerando el desconocimiento de muchos ciudadanos de sus deberes y derechos dentro de la sociedad? Francisco. Bueno, fíjate, yo recuerdo el año 1999, nosotros veníamos de una época, yo estaba casi que saliendo de primaria, pero recuerdo bien, digamos, el proceso que tuvimos en el año 99, que ciertamente fue un proceso muy rico. Nosotros, bueno, que teníamos una cultura política, que proveníamos de los centros estudiantes, de la lucha estudiantil, éramos vistos como personajes extraños dentro de la sociedad, eran los políticos. Aquellas personas que simplemente nos preocupamos por el bienestar y por las reivindicaciones propias de nuestra sociedad y que por supuesto nos preocupaba a nuestro país. Pero esa esperanza y esa inclusión se dio de manera abrumadora en el año 99 e hizo que toda la sociedad se conectara en la discusión de la Constitución. En ese entonces, recuerdo en el Boulevard de Katia, que yo andaba mucho por ahí cuando estaba en esa zona, veía a la gente discutiendo en el bulevar, en las plazas, los procesos constituyentes, algo muy bonito que se sembró y que ha generado, por supuesto, una politización importante en Venezuela. El problema no es de las instituciones muchas veces. El problema es de la cultura democrática que nosotros tenemos que incentivar. El problema no es de los consejos comunales o es que esté inscrito en el consejo comunal. Yo creo que el problema es el sembrar la cultura democrática, perfeccionar el ejercicio democrático en todos los ciudadanos para que esa constitución, para que esas leyes realmente sean satisfactorias. Y ese es un proceso continuo. No puede ser simplemente una crítica hacia la gente. Yo creo que nosotros, quienes tenemos la necesidad de administrar, tenemos que gestionar y siempre incentivar la cultura política. Es muy fácil criticar la Constitución y una cantidad de cosas y una cantidad de leyes o una cantidad de procederes. Yo creo que todos nosotros tenemos como deber aumentar la cultura política en el ejercicio de los derechos de la gente. Yo creo que ahí va a estar nuestra ganancia, más allá de todos los textos que en este caso tengamos. Gerardo Blay. No, bueno, la verdad es que yo creo que sí, que hay que aumentar el ejercicio y la cultura democrática y la educación democrática del ciudadano, pero el ejemplo lo da el líder. El ejemplo lo da quien está en posiciones de dar ese ejemplo. Y si los líderes no respetamos las normas, ni la Constitución, ni las instituciones, y nos creemos más trascendentes incluso que las normas y las instituciones, primero cometemos el grave defecto de querer apegarnos a los cargos para siempre, porque no somos nada sin el cargo, y entonces no hay la alternabilidad. Y en segundo lugar, creemos que podemos hablar por el pueblo siempre. Y en tercer lugar, que es más complejo todavía, al cooptar la institucionalidad y subvertir la norma que nos dimos todos como pacto social, en ese instante entra la anarquía y entra el autoritarismo. Y el autoritarismo es fatal y eso no es democracia. Entonces, el líder es el que siembra democracia y el líder es el que tiene que enseñarle con su ejemplo que es un demócrata para que los ciudadanos sientan que pueden ser también demócratas. Aquí hay Juan Ángel de Gobella, dice, la libertad, confraternidad y la igualdad, especialmente, son los pilares de la democracia. ¿Cómo deben las sociedades democráticas garantizar los derechos de las personas con discapacidad, en particular en lo relacionado a la accesibilidad, mediante la cual podemos tener igualdad? ¿Cuáles serían las buenas prácticas? Vamos a empezar por Gerardo y luego por... Muy sencillo. Yo creo que la normativa vigente en materia de personas con discapacidad, que a mí me gusta decirles con discapacidad y quitarles la S en el medio, nuestras personas con discapacidad tienen una normativa vigente muy buena en Venezuela, tanto constitucional como el desarrollo legal que se ha hecho en Venezuela. El problema es que no se implementa, como muchas otras cosas que tenemos. En Venezuela hemos creado una cosa que se llama el culto a la ley. Entonces todo lo queremos normatizar y hacemos normas perfectas muchas veces, otras no muy perfectas, pero eso viene de muy atrás. Y ese culto a la ley hace que pensemos que porque está en la ley se lleva a la práctica. Y tiene que haber la voluntad
del servidor público, de las instituciones privadas y públicas, porque esas leyes va dirigidas, todo lo que es la discapacidad va dirigido a instituciones privadas y públicas, para que la apliquen, la pongan en práctica. Y cumplan, por ejemplo, los porcentajes que tienen que tener de contratados y de empleados con personas con discapacidad en cada una de las instituciones, o los que hacemos, o los que hemos tenido oportunidad de hacer ciudad, hacer las rampas para los discapacitados, etcétera, o poner, por ejemplo, todo significa más costos, pero hay que incluirlos. Lo que las personas invidentes puedan tener, los puntos que se ponen en las aceras en todos los países desarrollados. Es decir, está en las leyes. Lo que no ha habido es voluntad real de aplicarla. Esto es un problema que existe también en Francia, una misma característica, una inflación legislativa y, desgraciadamente, una aplicación que no sigue en los textos infralegislativos en particular. Así es. Y la necesidad también de, cuando se adopta una ley, pues se tiene que suprimir otra ley en el mismo campo para que no haya contradicción y para que el código sea gestionable para los abogados, para los jueces, etc. Es un tema que se discute mucho en el mundo jurídico francés. Lo digo porque es un tema de proximidad entre nosotros. Yo creo que no somos los únicos países en conocer este tipo de inflación legislativa. Sí, nosotros tenemos ciertamente mucha legislación y mucho apoyo también, porque eso ha venido creciendo. Pero yo creo que más del apoyo y más de todo eso en lo cual hemos mejorado, pero que necesariamente tenemos que seguir mejorando, es en la conciencia social. Si nuestra sociedad está consciente de que tiene que trabajar, que tiene que generar mayor igualdad e inclusión de aquellas personas que tienen alguna dificultad, la toma de decisiones en la sociedad será mucho más fácil, porque hay una conciencia ya de toda la sociedad en torno a esa persona que tenemos que incluir, como tenemos que hacerlo también en cuanto al combate del racismo. El apoyo a la mujer, ciertamente hay una crítica, porque ciertamente tenemos que seguir mejorando eso. Y tiene que haber una conciencia nuestra propia que nos lleve a incluir socialmente a toda esa gente, pero que sea parte de esa cultura para que en todas las tomas de decisiones, en todo lugar donde estemos, hagamos posibilidad de crecimiento, de inclusión y de más democracia. Hay un tema que no tiene nada que ver con lo que está pasando en Venezuela, y es el de la elección de los candidatos presidenciales. ¿Cómo debe elegir un partido, en la visión de cada uno de ellos, o una coalición o un movimiento, su candidato presidencial? ¿Cuál es la fórmula más adecuada, la más democrática, la más conveniente o la más posible? Si cabe el término, Gerardo Blay. Nos quieres meter en problemas. Esa no estaba ahí anotada. Sí, vale, me la acaban de pasar. Pero esto es Vladimir a la 1 o Fíjense A lo las siguiente. 11:30. a las 11. La verdad es que la democracia debe ejercerse en lo externo y en lo interno. Pero es muy difícil la democratización de los partidos políticos en Venezuela, por una parte, porque hay varios problemas. Pero voy a tratar de ser sintético. Yo he sido secretario general de 2 partidos, fundador de Primero Justicia en su momento. En primer lugar, el financiamiento público de los partidos políticos y de la actividad política fue suprimido en la Constitución del 99. E incluso escuché una vez a Chávez decir, años después, que se arrepentía de eso. Yo también. Que ha debido ser al Como revés. Lo creo. Y yo sostuve siempre que el sistema mexicano, por ejemplo, era el más acertado, o algunos como México, que financian a los partidos políticos, pero les prohíben a los partidos políticos el financiamiento privado, para que quien va a la actividad pública de diputado, de alcalde, de gobernador, etcétera, no deba nada a nadie en el ejercicio de su función, porque lo haya ayudado en la campaña electoral, etcétera. Todo lo que significa democracia es costoso. Los partidos políticos hoy en día, en primer lugar, no tienen financiamiento público para poder ejercer esa democracia interna que deberían estar ejerciendo con sus militantes. Y dependen mucho de las contribuciones privadas y de el malogrado bolsillo de un militante, que hoy en día poco puede contribuir con su movimiento político. Y en segundo lugar, hay coaliciones, tanto de un lado como del otro. Allá tienen un partido gigante y después otros partidos de coalición. En la oposición tenemos pues muchos partidos, unos más grandes, otros más pequeños, pero no hay un partido gigantesco, lo cual significa que tiene que buscarse un método democrático para ejercer esta búsqueda de un candidato unitario, en la conciencia de que debería haber un solo candidato para el proceso electoral presidencial. Lo único es que hay varios retos aquí. Hay tiempo para organizar un sistema, una elección democrática, cuando te adelantan un proceso y no tienes las garantías para una elección
transparente, libre, secreta y universal, y con garantías, incluso de observación internacional equilibrada, y un árbitro confiable para todas las partes, porque es que un árbitro no puede ser confiable para una parte y para la otra no. Cuando usted va para una contienda electoral, usted necesita que haya un árbitro confiable para todas las partes, incluyendo para todos los electores, que es lo más importante en un proceso electoral más que los candidatos. Y no lo es. Todos los números de todas las encuestas señalan que nuestros árbitros electorales no son confiables para la gran mayoría de la población venezolana. Entonces, ahí tienes un gran problema. Y para elegir este candidato, hay tiempo de hacer una elección. Será necesario buscar consensos, pero buscar consensos significa romper las reglas, no las internas de la coalición o opositora, o como lo quieran llamar. Es las reglas electorales de Venezuela, porque tanto la Constitución como la ley orgánica del sufragio de participación política dice que los candidatos, si usted aspira a ser candidato a algo, debe pasar por un proceso de selección democrático dentro de su organización. Y eso no está pasando ni de un lado y posiblemente no pase del otro tampoco. No está pasando del lado del gobierno, que ya tienen su candidato señalado y lo eligerán en una convención, etcétera, el 4 de febrero, como han dicho. Pero tampoco del lado de la oposición. A lo mejor hay tiempo de celebrar unas primarias bien hechas, con recursos, que deberían ser financiados por el Estado porque es parte del ejercicio democrático. Financiar los partidos políticos, que es la herramienta de intermediación de la participación política, es parte del ejercicio democrático, y esa es una de las futuras modificaciones constitucionales que debería hacerse a la Constitución del 99. ¿Qué dice Francisco? Sí, fíjate, yo en primer lugar quiero expresar que yo también estoy de acuerdo, que esas son modificaciones que nosotros tenemos que hacer en la Constitución. Ciertamente yo creo que se partió de una buena fe, pero que ciertamente en la práctica y en el devenir de estos años demuestra que ciertamente tiene que haber un financiamiento por parte, digamos, institucional que permita mucho más transparencia. Yo creo que eso es algo en lo cual estamos de acuerdo y que ciertamente debería cambiarse. Ojalá este sea el momento de aprovechar, digamos, esas observaciones que inclusive ciertamente le hizo Chávez. Yo creo que hubo demasiado idealismo en ese caso y poco práctico llevar adelante esa idea. Y en cuanto a Perdón, Francisco, yo te agregaría, que fui constituyente, ahí privó mucho el contexto. Había un repudio, al abuso de los partidos políticos, a la ocupación prácticamente de todos los espacios, y eso privó. Parte de ese momento, de esa institución democrática que genera ese rechazo y que ciertamente el devenir del tiempo nos ha demostrado que ciertamente hay que cambiarlo. Y yo creo que eso es parte de la dinámica que tiene que tener la democracia. Tiene que tener la posibilidad de cambiar y tener los mecanismos. Por eso siempre hay que dejarlos abiertos. Y en el sentido de la escogencia del candidato, bueno, cada organización tiene sus formas de elección, sus formas de determinación, dependiendo de su tamaño, pero también dependiendo de su momento político, de su tiempo. Yo creo que en este caso, en el tiempo que tenemos, hay una elección muy pronta, bueno, ya se establecerán los mecanismos necesarios. En el partido nuestro existen las diversas posibilidades, aclamación, elecciones. Y ¿cuál es la que te gusta? En la que me convoquen próximamente. Yo creo que ciertamente nosotros vamos a poder participar, digamos, de manera mayoritaria quienes tengamos que elegir, ya sea a través de un congreso de delegados, ya sea a través de una aclamación. Hay diversas maneras las cuales yo creo que van a representar el sentir, en este caso, de los que vienen del sector bolivariano. Bueno, hay preguntas de la audiencia. Teniendo en cuenta la cifra de la CEPAL, comenta Osmar Betancourt, mencionadas por el panelista Gerardo Blay, ¿cómo puede relacionarse esto con la educación y conciencia política que posee la ciudadanía venezolana hoy en día? ¿Influye también esto en la gran apatía y abstención electoral de hoy, Gerardo Blay? Hay muchas cosas que influyen en la abstención electoral, en mi humilde criterio, la verdad. Yo creo que tienes además una participación electoral cercenada. Tienes tus principales líderes de oposición inhabilitados para la participación política. Entonces el gobierno va como seleccionando quién puede ser. Te ilegaliza los partidos políticos que son el instrumento de participación política y te lo somete a condiciones leoninas para poder entrar en la participación. Te tiene 2 días para reunir la firma en los 24 estados del país, porque usted no participó en unas municipales, aplicándole retroactivamente normas que son inconstitucionales, porque tú no puedes aplicar la ley de forma retroactiva,
que saca la constituyente, usted ha debido decir, si usted no participa en las municipales, va a quedar ilegalizado. No es porque no participó, lo ilegalizo y saca la norma para atrás. Eso no existe en ninguna parte del mundo democrático. Entonces, todas esas vicisitudes hacen que contribuya a la abstención. Hay una crisis de credibilidad enorme que tenemos que reconocer. Se ha vendido en algunas ocasiones salidas fáciles distintas a las democráticas, y eso, al no cristalizar, al no concretarse a una cierta parte de la población, le trae escepticismo, desconfianza y abstención, no participación. ¿Cómo rescatar toda esa participación política? ¿Cómo unificarla en un proceso que nos vendrá encima? Espero que rectifiquen y no sea en abril, aunque ya parece que es palabra tomada, pero que yo haría unas luchas muy fuertes por habilitar a todo ciudadano que quiera participar. No es posible que el gobierno elija con quién participe y quién no. Por habilitar a todos los partidos políticos sin pasar por esas condiciones leoninas, además sobrevenidas en su ilegalización de manera contraria a la ley vigente y a la Constitución. Y luego, para finalizar, yo creo que hay que hacer un mea culpa de parte de la dirigencia opositora, donde estuvieron los errores. No se le ha dado la cara al país para decir dónde han estado los errores y hacia dónde quieres llevar tú la esperanza de una democracia distinta para Venezuela. ¿Cuál es el cambio? ¿Hacia dónde vas a llevar ese cambio y ese progreso? Eso es duro decirlo y muchos no lo aceptarán, pero bueno, como yo estoy ahora independiente, tengo la libertad de decir muchas cosas. Bueno, fíjense que la democracia es costosa, ¿no? La democracia es costosa, pero qué valiosa es. Costosa en cuanto a que, bueno, cuesta invertir en la participación, una consulta cuesta plata, una elección cuesta plata, pero qué valioso es eso. Francisco, sobre el comentario. Yo creo que la abstención, si nosotros dependiendo con quién la comparemos, ¿no? Si nosotros los comparamos con algunos países, podemos decir que los niveles de participación más bajos de Venezuela en los últimos años son mucho más altos que otros países. Si nosotros vemos procesos de diversos países, no quiero mencionar a nadie para no tocar susceptibilidades, pero ciertamente la comparación, Venezuela no tiene un índice de participación baja. Y en este caso yo estoy seguro, y va a ser así, la participación que va a tener la gente, digamos, desde el bloque progresista, desde el bloque bolivariano, va a ser importante. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que hay que ver? Y hay que verlo de adentro, y yo creo que de alguna manera Gerardo lo dice y es importante. Hay decisiones y la falta de coherencia de un sector de la población, de un sector político de la población que no ha sido coherente. Y la falta de esa coherencia, la falta de propuesta, el ir y venir, el estar y no estar, por supuesto que genera decepción, generan de angustia, pero sobre todo que no ven la claridad de la propuesta que hay del otro lado. Porque ciertamente hay que preguntarse, ¿por qué a pesar de las dificultades tan enormes que venimos enfrentando, todavía la gran mayoría quiere seguir apostando al modelo bolivariano? Porque hay una respuesta en ese sentido que no ve y no va a ver del otro lado. Y en ese sentido también va una parte de lo que es algunas ayudas internacionales que yo creo que Venezuela y sobre todo la parte de la oposición tiene que ver, que alientan lo que es la abstención. Digamos, acabamos de ver un tal grupo de Río, personas que opinan como si fueran parte de un juego político en el cual dicen, yo me retiro. Bueno, de Lima. De Lima, ¿de qué dije? De Río dijiste. Sí, bueno, de Río, bueno, el de Lima. Bueno, los cuales dicen, bueno, no, yo soy parte de esto, yo me voy de acá. Bueno, compañero, tu misión es ayudar, no ponerte de parte de algo y de malcriado salir. De Venezuela necesita amigos, no necesita jueces ni verdugos. Yo creo que esos amigos tienen que ayudar a la recomposición de las ideas, a la hermandad, a la discusión, al diálogo. Yo creo que eso nos va a ayudar mucho, y ayudas como esas, como la del señor Almagro, que dice, bueno, no, 0 elecciones, por supuesto que va a alimentar lo que es la abstención y toma la voz de los venezolanos, que es lo más grave. A mí lo que me preocupa es que estos señores toman la voz de los venezolanos y además toman la voz de una parte del sector poblacional de Venezuela que tiene voz propia y que no necesita que sean ellos que sean su voz. Yo creo que esta es parte de lo más grave y una de las tragedias que en este caso tenemos de un lado del bloque que hace política en Venezuela. Es una reflexión que hace Eglé González Lobato que voy a leer, no es una pregunta, es una reflexión. Algunos venezolanos pensamos que nuestro imaginario democrático es una democracia como la de Costa Rica, Brasil, Chile, México, Colombia y otros países, porque nuestro imaginario
es volver al orden, la Constitución y la ley, y que la paz sea lograda a través del entendimiento y el diálogo entre diferentes. La democracia es de humanos y por ello necesitamos instituciones que puedan corregir los errores humanos de nuestros gobernantes. Válida la reflexión. Dorian Garrido dice, siendo la ONU el mayor órgano de integración internacional, donde cada país tiene voz y voto en la Asamblea General y se respeta la autonomía de los países en las decisiones que tomarían, ¿de qué manera o qué idea plantean para fomentar la democracia en este órgano internacional? Arrancamos nuevamente con Francisco Garcés y luego Gerardo Blay. Bueno, fíjate, lo primero que tiene que haber democracia en cuanto a todo el orden internacional, por supuesto que ahí tendríamos que esbozar mucho más cosas, pero parece increíble, yo lo mencioné, que todavía hoy día hay naciones las cuales tienen derecho a veto. Yo creo que eso es una grosería para los demás países. Que se tomen decisiones, en este caso, para un país que tiene que dejar de invadir a otro, sin embargo, eso no importa. Y además no solo que no importa, sino que voy y lo invado y le lanzo bombas. Y esto no tiene ninguna consecuencia. Yo creo que eso pervierte el orden internacional y sobre todo es un mal ejemplo dentro de lo que es el concierto internacional. Yo creo que tiene que haber prácticas serias para poder discutir. Por supuesto que las democracias no son perfectas, ni hay un instrumento que mida cómo es la forma de la democracia, pero yo creo que tienen que haber necesariamente cambios importantes en el orden internacional, que empiece a importar más la gente que las transnacionales, que empiece a importar más en los derechos de los ciudadanos. Fíjate, es increíble que en la ONU las ayudas internacionales que se reparten, por ejemplo, para la ayuda contra el SIDA, es solo el 3% de las ayudas en salud contra el SIDA va a África, que es el país que tiene el 75% de los casos de SIDA, por ejemplo. Nosotros vemos una desigualdad enorme, una injusticia brutal. Yo creo que el orden internacional tiene que basarse en la justicia, sobre todo en el respeto, para poder empezar a tener más democracia en el orden internacional, donde no sea el arma nuclear el que tiene el botón, el que mande, sino los deseos de bienestar de los pueblos. Gerardo Duley. Se me quedó algo de la pregunta anterior, que es muy importante. Me voy a tomar 30 segundos. Creo que también hay una exclusión que contribuye a la no participación política con los venezolanos en el exterior. El cierre de consulados, el no permitir que venezolanos se inscriban en los consulados donde están viviendo hoy en día, eso es una discriminación en la participación política. Y yo recuerdo con mucha envidia una amiga mía que tiene doble nacionalidad venezolana-española, y cuando vino las elecciones del Parlamento Español le mandaron a votar por correo y ella llenó su voto por correo desde Caracas y lo envió y votó. Aquí tenemos cerrada la posibilidad de participación política de los venezolanos que están en el exterior, porque no se pueden ir a inscribir en el registro electoral, en cada uno de los consulados no les han permitido eso. Y en otros sitios como algunos consulados incluso los han cerrado políticamente para que no puedan votar, como en Miami, Florida. Entonces hay otros tipos de acciones gubernamentales que impiden la participación política. Luego, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, bueno, yo comparto que tiene que modificarse y modernizarse. Sin embargo, estos órganos de integración de estados no son tan rápidos para modificarse. Y la evolución que ha habido desde las Ligas de las Naciones hasta la Organización de Naciones Unidas ha sido inmensa. Evidentemente, a los países que no estamos en el cogollo de los que vetan no nos gusta y nunca nos ha gustado esa figura del veto, sino que debería ser que cada país y cada estado es un voto igual que otro. Y además los demócratas creemos firmemente en eso. Pero sin embargo, bueno, eso tendrá que reformarse y creo que habrá que luchar para que eso se reforme. Sin embargo, ha logrado a través de su historia, sobre todo más reciente, en los últimos, diríamos, 15, 20 años, fuerzas pacificadoras con cascos azules, ayudas humanitarias importantes. Quizá haya alguna discriminación, posiblemente la hay, pero es mejor tenerlo a no tenerlo. Y es mejor fortalecerlo y yo creo que el mundo está mejor con organizaciones que unan a los estados a organizaciones que no existieran como las Naciones Unidas.
Sobre este punto, si puedo Adelante, decir una cómo cosa, no. Francia, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad, con derecho a voto. Y a veto. A veto, perdón, derecho a voto y a veto, efectivamente, ha propuesto una ampliación del Consejo de Seguridad y de los miembros permanentes para que representen mejor a la diversidad de la humanidad. Esta reforma del Consejo de Seguridad tiene mucha dificultad por las condiciones de adopción de esta reforma, que de momento la ha frenado y ha hecho obstáculo a la reforma. Perdón por mi español. Sobre el derecho de veto, Francia ha propuesto, porque es un tema muy debatido dentro de las Naciones Unidas, viendo los últimos años y la utilización por algunos miembros de forma casi sistemática del derecho de veto, un poco como pasó durante la Guerra Fría, y me refiero a un caso en particular que es la crisis siria. Uno o dos miembros permanentes han utilizado sistemáticamente el derecho de veto para bloquear todo tipo de decisión a pesar de la gravedad de la crisis siria. Francia ha propuesto que los miembros permanentes, en caso de masacre, importante en una crisis, no lo puedan usar y renuncie a usar el derecho de veto. De momento no hemos logrado obtener este compromiso de los miembros permanentes, pero estamos con una campaña internacional para que los miembros permanentes, en caso de masacre, renuncie a utilizarlo sin tener que modificar a la Carta de las Naciones Unidas, que es una modificación muy pesada, entre comillas, a nivel internacional, pero que precisamente el Consejo de Seguridad pueda funcionar en casos de crisis grave que amenace a la seguridad internacional y en caso de masacre. Tenemos también participación desde la unidad educativa Colegio Francia. Luisana Rojas. Soy Luisana Rojas de la sección venezolana, parte del modelo de Naciones Unidas, y me pregunto, ¿por qué la democracia es el sistema más perfecto para el desarrollo de los pueblos? Gerardo. Ale. Bueno, no es perfecto, pero es lo mejor que hemos conseguido los seres humanos para entendernos. Y como dije al principio, es el mejor sistema para aliviar las tensiones que van surgiendo en una sociedad. Los otros son autocracias, dictaduras o totalitarismos. Incluso las monarquías se han tenido que democratizar y constitucionalizar en el mundo y se quedan como representantes del Estado, como símbolos, pero han tenido que abrir paso a las democracias. A las democracias, si no las cuidamos, es como un niño. Hay que cuidarla, hay que hacerla crecer, hay que instruirla y hay que amarla. Y hay que aprender a vivir en democracia y hay que aprender a ser demócrata. Y el ejemplo lo tenemos que dar los que nos llamamos dirigentes de algo. Los primeros que tenemos que ser demócratas en una democracia para que produzca eso que estamos buscando todos, que es bienestar, que es progreso para todos. Entonces, hasta ahora no hay ningún otro sistema que haya producido progreso más que los democráticos. Porque el costo de ese progreso, pueden sentarme Pinochet en Chile, a lo mejor alguno dirá que hizo una estabilización económica, los que estén enamorados de Pérez Jiménez todavía, que por ahí hay gente que sigue soñando con esas cosas, que hubo grandes desarrollos, pero no había inclusión social, ni en Chile, ni en Venezuela de Pérez Jiménez. No había, esa inclusión social empezó con la democracia, donde se empezaron a abrir liceos y escuelas para todos los ciudadanos de educación gratuita. No había acceso igualitario a las universidades, a la educación superior, y no habían planes importantes de educación. Habían planes de infraestructura maravillosos, eso sí. A todas las dictaduras, normalmente los regímenes autocráticos, hay excepciones, producen también seguridad jurídica, seguridad ciudadana, pero por la represión que ejercen, hay excepciones. Gerardo, te falta una parte de la pregunta. ¿Cuál? La primera, con el tema de la xenofobia, el rol de los inmigrantes en la democracia. Trata de ser breve por la dictadura del tiempo. Construyeron, y ahora nosotros hemos sido un país muy extraño, ¿no? Porque fuimos receptor de inmigrantes por muchísimas décadas,
Conmigo estudiaba un chileno cuyo papá había sido exiliado, etcétera, en el colegio, y era para mí común tenerlo. O el hijo de un portugués que vino, o un español, y para nosotros era normal tener que su papá era español, que su papá era portugués, que su papá era italiano, que su papá era chileno, argentino. Era lo más normal en mi generación. Yo tengo 53 años. Y todas esas democracias, todas esas dictaduras de Latinoamérica producían cantidad de exiliados, o después en los 70, ya no era, en los 70 y en los 80, que Venezuela estaba mucho mejor económicamente que otros países, tuvimos esa gran inmigración de, pues, digamos, sectores más desposeídos de Colombia, Ecuador, Perú, etcétera. Yo creo que los inmigrantes construyeron este país con nosotros, se integraron a nosotros y fuimos un pueblo muy noble en abrir puertas a todos los inmigrantes que vinieron. Franceses también, menos dimensión, pero nos enseñaron a hacer los croissants, por ejemplo. El pan francés. Pero en todo caso, nos construyeron país. Lo que me da dolor es la vuelta que dio la tortilla, ¿no? Y nuestros venezolanos en el exterior, muchos ya no regresarán a futuro. Cuando aquí haya progreso, oportunidades, etcétera, a lo mejor han sembrado raíces tan profundas en otros sitios que será difícil traerlos. Y es una fuga de capital humano, de cerebros, de corazones, de sentimientos. Y además, los que hemos sido profesores o hemos sido empleadores públicos, por ejemplo, yo estaba formando una generación, estábamos formando en la alcaldía de Baruta una generación de arquitectos, ingenieros, servidores públicos, para infraestructura, para el manejo de ingeniería municipal, etcétera, médicos en todos nuestros ambulatorios, y todos me iban poniendo la renuncia y tú les preguntabas por qué. No tengo oportunidad de comprarme nada, ni de arrendar una habitación para casarme. No tengo oportunidad de soñar con ser ciudadano de un país como nos volvieron. Entonces, la tortilla dio la vuelta. Hay que volvérsela a dar. Hay que volver a tener la ilusión de que aquí podemos construir nuestro futuro todos. Francisco, las dos preguntas, una sobre... Bueno, fíjate, en cuanto a la última parte, mira, Venezuela ciertamente se ha construido en lo que ha sido su último siglo XX, específicamente con mucha inmigración. Yo en particular soy hijo de inmigrante y sé el trabajo, el aporte que le ha dado a Venezuela, y ciertamente esos problemas nosotros no parecemos tenerlos. Ciertamente para nosotros es normal compartir con gente de otras nacionalidades, nuestro amigo portugués, nuestro amigo italiano, el chino, y siempre de manera afectuosa hemos convivido socialmente. Yo creo que esos problemas que se dan lamentablemente en algunas otras partes del mundo, pero también tiene que ver con el orden mundial. El orden mundial tiene que cuidar la estabilidad de los países. No se puede ir a los países a destruirlos, a echarle bombas, a decidir por la soberanía de ellos, después esperando de que esas personas no regresen. Que esas personas sean colonizadas y que hayan tenido dependencias importantes, pero de que después se le impide el regreso. Yo creo que en eso el orden mundial tiene que hacer una observación y tiene que tratar de darle bienestar con los recursos que tenemos en la humanidad para que cada quien pueda desarrollarse de manera satisfactoria en su país. En nuestro caso, siempre bienvenido el flujo internacional, bienvenido el intercambio de ideas, pero yo creo que ahí hay una parte importante. Y lo que dice en este caso, lo que pasa, que a veces tenemos muchos jóvenes que están saliendo. Yo les digo a ellos que siempre hay una oportunidad, y pasar hoy por aquí y ver este centro de emprendimiento, ciertamente uno le da esperanza, y de una u otra manera es una respuesta a algunas adversidades que se puedan tener. Existen iniciativas como esta es muy valiosa, la cual uno felicita, y yo espero tener tiempo y que me inviten y que me acepten por aquí, pues para ver un poquito más todas esas cosas buenas que están por ahí, algunas que especialmente han llamado mi atención, pero que las multipliquemos y que también trabajemos en esa oportunidad de la gente. Y yo recuerdo en el año 97, yo empecé como profesor en la UCB y tenía muchos amigos que en este caso se estaban yendo, y yo empecé como profesor en la UCB y yo recuerdo que pagar un almuerzo era complicado. Sin embargo, se construyeron las formas y tener un carro, un apartamento era prácticamente imposible, era muy difícil. Y yo recuerdo que el devenir económico y las situaciones que se dieron llevaron a una situación
de mucho mayor bienestar. Yo creo que es compromiso de todos construir el bienestar en función de que todos nuestros muchachos tengan esa oportunidad y no simplemente le digamos, bueno, qué remedio, vete. Yo creo que es compromiso de todos. Y yo creo en ese sentido que Gerardo y yo y cualquier otro venezolano trabajaríamos juntos para que todos ellos tengan una bonita oportunidad, para que nuestros hijos se desarrollen en la patria bonita que nosotros queremos. Y yo creo que ese es un compromiso que siempre hay que fundar. Bueno, en el tema de la democracia, mira, lo dijo Gerardo anteriormente, yo creo que es el sistema que es más perfectible también. Es mejor tenerlo que no tenerlo. La democracia se puede mejorar, es dinámica, por supuesto, a veces hay democracias que no parecen democracias, sin embargo también hay que entender cada país. A veces nosotros vemos algunos jueces que de alguna manera son feroces en cuanto a algunos sistemas, pero no ven la paja. Es decir, ven la paja en el vecino, pero no ven la viga que tiene el ojo. Yo creo que hay que ser amplio, abierto, pero sobre todo trabajar en que en el sentido democrático sea parte fundamental de la conciencia social de cada país. Y a la muchacha le diría, no, trabajemos siempre porque la democracia sea dinámica y perfectible. Aquí había hecho una pregunta a Valentina Gamboa, pero creo que por las cosas que se han dicho ha estado respondida. ¿Cómo consideran que debe ser la participación de los ciudadanos en la construcción de la democracia? Creo que ha estado más o menos... No sé si quieren agregar algo más brevemente, pero muy brevemente. Bueno, yo creo que la participación no debe estar cooptada por el Estado, sino debe abrírsele canales para que pueda ser libre esa participación. En la medida en que la coopta el Estado, el gobernante la secuestra y al secuestrarla la discrimina. Y creo que eso lo contesté largamente en otra intervención. Así que la participación es importante. En una democracia, las democracias modernas abren canales de participación y hay que equilibrarla con la representatividad. Ambas deben complementarse. ¿Qué dice Francisco? Mira, todos los días nosotros vemos cómo emergen líderes, propuestas, gente participando diariamente. La gente se preocupa en sus cosas diarias. Se preocupa en el ramo estudiantil, en su parte obrero, en su parte campesina. Y de ahí, de ese ejercicio democrático, es de donde salen los liderazgos y donde salen las renovaciones y donde salen las propuestas. Y es esa emergencia de esas personas que están en el día a día haciendo la democracia y participando, que se renueve, vienen los reflujos de mejoramiento de todo este sistema que nosotros tenemos, que es perfeccionable y que es mejorable siempre. Bueno, ya llegando al final, yo quiero pedirle, como estamos, es una mañana, pero estamos en una noche de las ideas y es la imaginación democrática que nos ha animado a venir a participar en este espacio de creatividad, de emprendimiento, donde el ser humano puede desarrollar a sus anchas todas las iniciativas, como es el Impact Hub. Si hay un partido político en el cual yo quisiera militar hoy en día, sería en este. Si hay planillas, me inscribo. Bueno, pero quiero pedirle a cada uno, tanto a Gerardo como a Francisco, que nos digan qué se llevan de la exposición del otro. ¿Qué se lleva Francisco Garcés de lo que ha dicho hoy Gerardo Blade y qué se lleva Gerardo Blade de lo que ha dicho hoy Francisco Garcés? Bueno, yo puedo decir que me llevo a Francisco, creo, además que ya lo conocía, es un idealista y sigue conservando sus ideales. Y yo creo que eso es importante. Me gustaría que sus ideales se cumplieran, pero lamentablemente la revolución a la cual él apoya no ha producido eso. Ha producido más pobreza, más desencanto, más inseguridad personal. Pero ¿qué te llevarías de lo que él ha dicho? O sea, como cosa que tú digas, oye, en esto tiene razón Francisco, yo no había pensado en ese aspecto de su visión. Me parece que sus ideales son sanos, pero no te puedo... Hasta ahí. ¿Qué dice Francisco? No, mira, yo rescato sobre todo de Gerardo, que es una persona seria, que yo creo que en línea general es una persona en la cual yo puedo calificar de coherente y que bajo esa coherencia, bueno, ahorita establece su independencia de... Y yo creo que eso es importante, yo eso lo destaco y creo que en ese sentido eso es un ejemplo que mucha gente tiene que seguir. Y sobre todo también creo que es una persona estudiosa y esa persona estudiosa también sirve como ejemplo para construir. Yo creo que esos son valores importantes y valores que yo tomaría para seguir construyendo la sociedad. Por supuesto que lo veo más inclinado hacia otras corrientes ideológicas que se acercan, por supuesto, a la derecha, pero yo creo que en el fondo nosotros podríamos ponernos de acuerdo en elementos fundamentales de construir el bienestar. Yo sí estoy de acuerdo en eso, y en eso que dice Gerardo, nosotros tenemos que construir el bienestar. Nosotros no podemos dejar que se degrade el bienestar para obtener un beneficio y un rédito político.
Y yo sí pido eso, que cesen las fuerzas que van en contra del bienestar de la gente para obtener beneficio político. Y yo creo que, en este caso, me aventuro, pero yo creo que es así, porque yo creo que la nobleza existe en las personas, que Gerardo no atentaría contra su patria para que la gente esté mal y eso le dé beneficio. Yo creo que eso no es algo que deben tener los venezolanos, que no lo tiene él, y yo le pido a él que aquellas personas que apuesten hacia eso, que de alguna manera hagamos que dejen esa manera de hacerle daño a la patria y que nosotros construyamos en función del bienestar y el rédito sea en función del bienestar de la gente. No lo haría, pero tampoco repetiría en el gobierno si lo he hecho tan mal. Ambas cosas. Bueno, yo quiero agradecerle al embajador Román Nadal la oportunidad de yo poder ser el moderador de esta conversación, que me gustaría replicarla en alguno de mis programas, ¿verdad? A la 1, a las 6 de la tarde, como ustedes quieran. Me encantaría, porque creo que este debate democrático lo necesitamos los venezolanos, y yo quiero de verdad agradecerle al embajador de Francia en Venezuela el habernos dado esta oportunidad, este respirito de poder conversar con respeto al adversario, escuchando lo que es una de las cosas más difíciles que hay en este país en este momento, escuchar al otro, poder estar en la silla escuchando ideas contrarias sin levantarnos y retirarnos porque no nos gusta lo que el otro está diciendo. Eso es fundamental para que la democracia pueda seguir siendo la alternativa a los problemas que tenemos en Venezuela. Es decir, los problemas en nuestro país no se van a resolver con menos democracia, sino con más democracia. Con la ideología de cada quien, pero con más democracia. Embajador, usted tiene ahora el derecho de palabra para que clausure esta mañanera Noche de las Ideas aquí en Caracas. Pues quería decir que Venezuela para nosotros es una inspiración. Hay una crisis en el país, pero esta crisis no es eterna, y quiero transmitir a los venezolanos una visión de futuro. Este país tiene futuro, una crisis se puede resolver. Francia no quiere ingerirse en los asuntos internos de Venezuela, pero quiere apoyar a las fuerzas políticas y a la sociedad civil venezolana, que es una sociedad abierta al mundo, dinámica, y que desde su independencia se creó y se forjó gracias a ideales compartidos. Simón Bolívar estaba en París en 1804, Francisco de Miranda estaba en la batalla de Valmy, contribuyó a la Revolución Francesa, y seguimos hoy, de cierto modo, herederos de esos grandes, ilustres patriotas, que ellos mismos, de cierto modo, vivían la mundialización de la democracia y de los principios republicanos. Y aquí seguimos con este debate hoy, mostrando que de forma respetuosa debatir no es traicionar, debatir es enriquecerse, y nos enriquecemos también en Francia oyendo este debate y participando en este movimiento de la democracia, que es un patrimonio universal. Entonces, muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a los dos responsables políticos y a ti, Vladimir, y vamos a seguir trabajando duro desde la Embajada de Francia para apoyar a la sociedad venezolana y a sus actores políticos y a sus medios de comunicación. Como se dice en francés, c'est fini. Muchas gracias.